Bienvenidas a Mujeres que Mueven Montañas, el espacio donde amplificamos las voces de mujeres que con amor y valentía están transformando sus vidas y las de muchos más. Hoy nos acompaña Anita Aldana, la mente detrás de 30 libros. Ella es coach, experta en crecimiento y liderazgo, biblioterapeuta y autora de Divórciate de tu ego. Recientemente publicó otro libro llamado Reprogramándote, donde nos brinda una guía para liberarnos de nuestros bloqueos mentales y creencias limitantes. Anita, estoy muy entusiasmada de compartir ese espacio contigo porque tú eres una experta en cambio de chip, en transformación. Y eso es lo que todos, todas deseamos en nuestra vida. A veces no siempre de forma consciente. La vida nos empuja a tener una transformación, pero con muchas ganas de conocer toda tu historia y de compartir contigo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, estoy súper emocionada. Venía pensando en el carro en qué momento esto se volvió una realidad y hoy, cuando son estos días, pienso, ¿estoy trabajando o me lo estoy disfrutando? Porque ya siento que vivo ese cambio de chip de ahora sentir que es la vida que quería disfrutar, que hago lo que me emociono venir a trabajar, ¿sabes? Me emociona despertarme cada día y lo que me trae cada día. Y bueno, obviamente no fue fácil, de eso vamos a hablar, pero gracias por invitarme, que es un honor estar aquí contigo. Ay, mira, y un honor también para mí haber sido tu invitada en el reciente evento de 30 libros. Yo te contaba que por ese evento fue que decidí imprimir mi libro y me diste la oportunidad de experimentar el contacto con las personas cuando tienen tu libro en la mano y te piden que se los firmes y la interacción que podemos tener en ese momento y que se lleven un pedacito de ti de alguna forma, ¿no? De tu filosofía. Y me impactó la cantidad de gente que había, las marcas patrocinadoras, todo cómo lo armaron, cómo fue un momento para sentir, para estar en contacto contigo misma desde que empezó el evento, que nos pidieron que cerráramos los ojos, que escucháramos la música, que pensáramos en una intención. Ya vamos a hablar más al respecto de este evento, pero de verdad que se ve que ahí está tu corazón, está tu pasión y también mucho esfuerzo, años en los que has construido una comunidad tan brillante y que sigue expandiéndose. Entonces, te felicito mucho por eso. De verdad te admiré y es un honor ahora que yo te pueda invitar también a este espacio que acabamos de reabrir, es la segunda temporada del podcast. Y bueno, me gustaría conocer entonces, a ver, a la Anita de niña, a la Anita antes de la transformación tal vez más importante de chip que has tenido, que ahora nos has compartido a través de tu libro, cómo hacerlo, pero ¿quién eras tú antes? Bueno, esa es una pregunta que no me han hecho, así que me gusta mucho la pregunta. Bueno. Porque siempre cuando te preguntan quién es Anita, es como, creo que siempre decimos la actual, ¿no? Y siempre es como, soy Anita, me dedico a tal cosa, tengo tantos años y nos vamos como por todos los aspectos demográficos de la edad, del género, donde vivo. Pero esta pregunta de como esa niña, que para mí siento que ahora he vuelto a ser esa niña, como a conectar a esa niña. De hecho, tengo una foto, fíjate que siempre la tengo en mi escritorio y entre mis cuadernos siempre cargo fotos de mí cuando era niña porque me gusta cómo sonrío allí. Y yo recuerdo que a inicios de este año hubo un cambio de chip que fue volver a casarme, que ya lo vamos a platicar. Me recuerdo que mi mamá me dijo el día de la boda, te vi sonreír como cuando eras niña. Y eso fue como, uy, te lo digo y me emociona así mucho porque para mí esa foto, a mí me gusta mucho la fotoescritura. Las fotos te dan mucha información de los momentos en los que tú puedes ver cuando estás sonriendo auténticamente y cuando estás como fingiendo la sonrisa, ¿verdad? Yo trabajé en una industria donde la sonrisa era importante y yo sé identificar mi sonrisa de verdad y mi sonrisa que no es tan verdadera. Y entonces, esa infancia a mí la recuerdo como Anita, una niña muy soñadora. Mi mamá me dice cuando ve esas fotos como con una chispa, porque yo le hacía a mi mamá como, no te durmas, y le abría así el ojo, como, así, no te durmas, sigamos haciendo cosas, como con mucha energía, muy soñadora, como decía, siempre con ilusiones, como en un mundo que yo me creaba mentalmente, y creo que ahora, a mi edad de 35, 36 creo que tengo, ya no me acuerdo, Qué bueno, a ya no los los estás 36, contando. siento
que he vuelto a mí, como a esa versión que realmente soy, fíjate. Y en el medio, pues hubo un momento donde me perdí. Creo que todos hemos experimentado esa sensación de sentirnos perdidas, de empecé a actuar, pero de repente no sabes a dónde vas. Empezás, como que hay un momento donde bajas la cabeza, te pones a trabajar, y de repente cuando miras te fuiste por otro lado que no era donde querías irte. Generalmente no es que tú te des cuenta y levantas la cabeza y te das cuenta, sino que la vida te manda un cambio para que pares, levantes la cabeza y digas, a ver dónde estoy, hacia dónde estoy yendo. Y creo que ahí es donde la vida me ha mandado experiencias para cambiar el chip, para transformar mi vida, porque siento que ahora soy esa niña, pero, por ejemplo, la parte más de mi edad, a los inicios de la adultez, era otra persona completamente diferente. Me vestía diferente a como me he visto ahora, hablaba de temas diferentes, escuchaba música diferente, tanto que me gusta contar esta anécdota porque me parece que fue tan evidente el cambio que tuve un jefe, fíjate que me lo volví a encontrar años después, y en redes sociales, y me escribe, Anita, te has vuelto hippie, porque te veo ahora como que hasta te vistes muy diferente del cambio, imagínate, o sea, sí fue un cambio bastante radical. Mira, qué divertido que mencionas eso porque me pasó exactamente lo mismo. Y sabes, cuando tú hablabas de que esa niña es la que ahora está saliendo otra vez a la luz, ¿no? Con esa autenticidad, con la parte de divertirse, de estar feliz de verdad desde el corazón, es muy poderoso. Realmente yo me sentía como la niña exploradora, muy curiosa desde niña. Yo leía todas las biografías, me veía Indiana Jones, yo quería explorar. Pero cuando externamente lo que se te pide son otras cosas, ¿sabes? Estás en un sistema de educación. Luego te dicen, mira, tú si quieres ser exitosa, lo que se te pide es que te gradúes de algo con lo que produzcas dinero y bueno, ahí hubo un divorcio de por medio también en mi vida, en este caso de mis papás. Pero yo decido, a los 15 años ya me quería ir de la casa, a los 18 finalmente me voy por medio de una beca a estudiar a Italia. Y yo recuerdo decir, yo sé que voy a ser muy orgullosa a mis papás con esta movida. O sea, lo estaba haciendo por también salirme de una situación en la cual no estaba cómoda, pero decía, si yo estudio en una universidad europea, eso, pues, creo que voy a estar bien porque era un indicador de éxito para mí, haber ido de una beca. La cosa es que me graduó de turismo, era turismo, pero era marketing, administración, un tema así. Termino y me voy a trabajar un tiempo a New York y después en Sardeña, en Italia, a los mejores hoteles. Y por dentro yo me sentía vacía. Yo decía, pero ¿por qué? Y entonces recuerdo que me decido ahorrar un tiempo e irme de mochilera 6 meses a la India y a Nepal. Y entonces pasé exactamente por ese momento que tú me dices donde mis papás y mi familia, ¿qué le pasó? Se volvió hippie. Entonces me dices esto y digo, wow, qué buena analogía. O sea, ¿por qué cuando empiezas a querer descubrir para qué estás en este mundo? Sabes, muchas veces pues dices, bueno, como no está en el sistema y como no está encajonada en en esos indicadores de éxito, ¿no? Que se dan externamente, pues sí, tal vez hay que ser hippie por un tiempo. Total. Sabes que yo le llamo, y esta figura existe también en otro, digamos, en el mundo de desarrollo personal, la oveja negra, que te Ajá. vuelves la oveja negra. Y de hecho en el libro, que es un paralelismo con la tecnología, el nuevo libro, y hablo de esos sistemas, como decías, yo hablo un capítulo que se llama Hackeando la oveja negra, y es que necesitas instalar el programa de la oveja negra porque necesita valentía salirte del marco, porque obviamente cuando tú te sales del sistema, los que están en el sistema te ven como, qué rara, o sea, yo he llevado la etiqueta de rara, de qué rara cómo se viste, qué rara cómo habla, qué rara que le guste leer y en vez de irse de fiesta, qué rara, ¿no? Entonces a veces en esa rareza, si vemos etimológicamente qué es raro, la descripción, la definición del diccionario de la RAE es extraordinario, es una de las descripciones de esta palabra, ¿no? Entonces, cuando tú dices, sí, soy rara, soy extraordinaria, le das la vuelta y entonces empiezas a
anclar nuevas creencias en tu mente y decir, sí, así es como se ve de raro o de hippie vivir tus sueños, así es como se ve estar feliz, así es como se ve mi versión y mi definición de éxito, que para alguien puede ser pues la vida corporativa, los tacones, el saco, pero para mí, por ejemplo, para mí personalmente no era esa definición. Eso me tomó más de una década entenderlo, después de una década en el mundo corporativo, a llegar a entender que esto era lo que a mí me gustaba y que eso también era válido como una definición de éxito. Buenísimo. Y quiero entonces que nos lleves a esa vida que fuiste construyendo a partir de tu niñez, las decisiones que fuiste haciendo, hasta el punto que dijiste, pues sí, voy a ser rara, voy a ser hippie, cambio de vida. ¿Qué estaba pasando ese momento anterior a una decisión muy fuerte que tomaste? Bueno, yo creo que siempre hice el camino de la niña buena, el camino de sacar buenas notas, estudiar. Siempre me ha gustado estudiar y también tenía la etiqueta como de la nerd y la sigo teniendo porque amo estudiar. Acabo de terminar ahorita una maestría para líderes y estoy todo el tiempo estudiando porque lo amo y ya acepté que me gusta estudiar y que lo hago genuinamente porque me gusta y no porque quiero que mis papás estén orgullosos de mí, que eso está muy bien, pero ya no quiero buscar esa aprobación, sino más lo que a mí me hace feliz. Pero por muchos años, pues lo que decías, vivimos dentro de un sistema que te deja como un guión, un paso a paso de esto es lo que tienes que hacer, que yo creo que no se trata de ir en contra de ese guión, sino saber que es un guión que al principio nos dan con la intención de que sobrevivamos en este mundo. O sea, tiene una buena intención, porque tus papás también te dan un guión, la verdad, a través de sus experiencias, a través de sus creencias, a través de lo que ellos quieren para ti, te instalan literalmente un guión en tu cabecita, un montón de programas para que tú sigas ese guión. Entonces, en mi casa, por ejemplo, yo no vengo de una familia normal, la tradicional en Guatemala, ¿verdad? O sea, no vengo de un estado elitista, o más bien todo lo contrario. Mi papá empezó a trabajar a los 12 años, que te lo contaba fuera de grabación. Empezó a trabajar a los 12 años, su mamá se fue cuando él era muy pequeñito, mi abuelo era alcohólico, entonces realmente mi papá nació prácticamente solo en el mundo, empezó a buscarse la vida, lo cual a mí me hace sentir súper orgullosa de lo que él ha logrado, la familia, de lo que construyó a través de mí, habiendo venido de un lugar tan difícil, ¿no? Porque yo no pasé eso, yo no sé lo que significa lo que a mi papá le costó, yo no sé lo que significa empezar a trabajar a los 12 años. Entonces, Y él era hijo único. y él era hijo único de ese matrimonio. Y después están mis tíos, que eran hijos ya del segundo matrimonio de mi abuelo. Entonces, obviamente desde el amor, pero también desde las heridas, creo que mis papás quisieron que yo no viviera eso y que entonces estudiara y que entonces me consiguiera un trabajo fijo con una buena empresa, que ganara bien para que no me faltara nada. Entonces, ese fue el guión que yo seguí porque fue el que de alguna manera estaba en mi entorno, también con mis amigos del colegio, de la universidad, y el que mis papás en el fondo también querían para mí. Entonces, eso fue lo que hice. Salí a la vida, estudié, me fui a la universidad, seguí estudiando, me fui a conseguir un buen trabajo, estuve ahí 8 años en una empresa multinacional, llegué a convertirme en gerente de marketing, llegué a lo más que podía, entonces lo que seguía era casarse, entonces me casé, lo que seguía era comprarte la casa, entonces me compré la casa y entonces me compré el carro, me compré todo y llegué, empecé a vivir esa vida que el guión decía que era lo que tenía que hacer, lo que se esperaba y lo que en el fondo inconscientemente te va a llevar al éxito y a la felicidad. Consigo todo esto y después de 4 años casada me doy cuenta que no me siento feliz, que tengo todo, pero yo no me siento bien, yo no me siento feliz. Y viene la decisión pues difícil de un 31 de diciembre, cuando todo el mundo está celebrando el fin de año, de empacar mis maletas y regresar a la casa de mis papás y decirles como, hola, lo siento, el año nuevo necesito pasarlo aquí y dejar todo lo material, ¿sabes? Dejar todo lo material sin importarme nada más que yo estuviera bien, que yo fuera feliz, que me sintiera plena. Y fue ese punto, esa noche oscura del alma que le llama este poeta San Juan, creo que se llama,
empieza esa noche de oscura, esa crisis y una gran pregunta de quién soy en realidad, o sea, quién es Anita ahora adulta, o sea, en ese momento tenía 28 años, ya me di cuenta que tenía libertad, o sea, que se nos olvida y nos cuesta gestionar la libertad de ser adultos y la responsabilidad de decir qué vas a decir, qué quieres hacer, qué es lo que realmente te gusta, para dónde quieres ir. O sea, el guión que te da la sociedad, que te dan tus papás cuando eres pequeña, porque pues estás en un proceso todavía de aprendizaje en el mundo, se te olvida que ese guión ya lo puedes descartar y empezar a escribir el tuyo. Y a veces llegamos a los 40, 50, 60 o nunca nos damos cuenta de que ese guión se puede editar o se puede tirar y empezar uno nuevo y nos cuesta como hacernos cargo de nuestra vida y tomar el lugar de decir, ok, aquí mando yo, mis reglas, mi vida, mis reglas, yo mando, yo estoy al mando. Pero eso a veces nos intimida porque es más fácil que te digan qué tienes que hacer a que tengas la libertad para tú elegir, porque eso requiere mucho compromiso. Y ese momento a mí me vino cuando elijo, pues, empezar a encontrarme, divorciarme, un momento súper difícil. De hecho, es el momento que me lleva al ejercicio. Encuentro como mucha sanación en el deporte. Es cuando logro correr un Ironman por primera vez en mi vida. Nunca había corrido nada. Recuerdo que un amigo, cuando le conté que me había inscrito, dijo, pues me voy a inscribir yo, porque si vos lo vas a hacer, que ni siquiera has corrido 21 kilómetros, yo lo puedo hacer, porque no era un atleta en realidad. Pero para mí, salir en la bicicleta, ir a nadar, levantarme todos los días a las 4 de la mañana para ir a entrenar, así hubiera sido que el día antes había pasado llorando porque estaba superando todo lo que estaba pasando, fue el camino para volver a mí, para escucharme, un lugar donde encontraba silencio, porque estás en la piscina y no hay nadie, estás en la bicicleta y no hay nadie, un momento donde yo podía estar conmigo. Y, y haber cruzado, por ejemplo, en ese momento la meta del Ironman, que no fue ni el mejor tiempo, ni fue, solo fue cruzar la meta. Yo recuerdo llorar al cruzar la meta porque dije, si pude esto, puedo hacer cualquier cosa. Y si pude cruzar esta meta y si pude hacer esta carrera, voy a salir de ese divorcio y voy a salir bien. Y todo va a cambiar y empecé a creer cuando vi que podía lograr eso, cuando pude hacer mi versión del Everest. Fue como que mi autoestima se creció otra vez. Volví a creer en mí, a decir, voy a poder salir de esta. Y mira, yo creo que puede que haya personas que nos estén escuchando hoy que estén pasando por un divorcio, por una decisión así. Y tal vez para esas personas me gustaría que tú me compartieras un poquito más a profundidad cuáles fueron las emociones que te estaban acompañando en ese momento de crisis, esa noche oscura que decías del 31 de diciembre, cuando tomaste la decisión. Eh, Me comentabas que a través del deporte y proponerte un reto lograste salir y esa es una forma, pero si hoy hubiesen personas que están atravesando por lo mismo y que tal vez no saben dónde hay una salida o no han descubierto que tal vez un deporte, un reto les puede ayudar, me gustaría solo que me compartieras un poquito más para que tus palabras, tu experiencia sea una luz para las personas que escuchan y digan, bueno, pasé por esto, es difícil, está siendo muy difícil, estoy sintiendo esto, pero hay esperanza. Podemos atravesar la noche sabiendo que, bueno, va a salir el sol. A mí lo que me gusta, y lo hablábamos, y es lo que me encanta también de podcast como el tuyo, es ver otras historias, y eso fue lo que me ayudó como, y me ayuda todavía. Cuando yo veo otras historias de gente que ha hecho cosas grandiosas, cuando me meto más a conocer su historia, me doy cuenta que historias como la tuya, como la mía y de muchas, vienen de lugares difíciles. O sea, no vienen donde todo estaba perfectamente acomodado, sino viene de alguna crisis, de alguna pérdida, de alguna dificultad económica, mental, de salud, y ver que es posible y que de ahí es como que si fuera un trampolín, salen y ¡puf! O sea, se vuelven como imparables. Eso me da mi confianza cuando son mujeres guatemaltecas, cuando son personas donde yo digo, sí, yo soy como ella. Y ahí eso me ayuda
a creer, eso me ayudaba a creer. A veces también no tenemos referencias. Yo recuerdo cuando tomé esta decisión de divorciarme, realmente no tenía referencias porque en mi casa pues no se habían divorciado nadie cercano. Creo que había habido un tío, pero muchos años antes. Mis papás llevan 40 y no sé cuántos años ya de casados y no tenía una referencia. Entonces a veces también nos da miedo porque no hay alguien a nuestro alrededor que haya logrado sobrepasar eso que nos está pasando. Entonces buscar otros ejemplos de gente que sí ha logrado salir de lo que tú crees que no vas a poder salir ayuda un montón a creer, porque para tu mente no sabe distinguir que esa otra persona es otra persona. Para tu mente eso es como un espejo, como que si tú te estuvieras viendo ahí. Entonces tú dices, bueno, si Andrea pudo subir el Everest, o sea, yo podría, ¿verdad? O sea, si entreno y todo, podría, porque te estoy viendo y mi mente lo que está viendo es solo un espejo, como que si tú fueras yo. La mente no, hemos oído que la mente no distingue qué es real o imaginario, pero tampoco distingue quién es otra persona y quién soy yo. Por eso también se vuelve importante celebrarnos entre mujeres, porque al tú celebrar a una mujer, te estás celebrando a ti y te estás ayudando a creer que es posible. Entonces, yo le diría a una persona que está pasando algo difícil que busque ejemplos de personas que sí han logrado lo que ellas quieren lograr, que busquen ejemplos contrarios a lo que a veces la mente nos dice, porque, por ejemplo, otro cambio de chip, que en algún momento lo vamos a hablar, cuando yo decido hacer un cambio ahora en mi vida profesional, mi mente me decía, te vas a morir de hambre. Porque claro, por todo este contexto familiar que te contaba con mi papá y todo esto, que viví en casa, mi mente me decía, no hombre, ¿cómo vas a dejar tu trabajo fijo? Te vas a morir de hambre. Y entonces tu mente empieza a ver todos los emprendedores que han fracasado para que te des cuenta que no tenés que emprender. Entonces hay que reprogramar la mente, cambiar el chip diciéndole a tu mente, a ver, busquemos ejemplos de gente que sí lo ha logrado, gente que sí ha logrado lo que yo quiero lograr. Entonces le das la instrucción a tu mente y de pronto empezás a ver, esta persona vive de lo que le encanta, esta otra persona le está yendo súper bien emprendiendo y entonces ¿Cómo empiezas lo a hace? creer. Exacto. Entonces ahí cambias la pregunta. Eso. La pregunta ya no se vuelve, no, eso va a ser posible para mí. La pregunta se vuelve, ¿cómo lo está haciendo? Y ahí es una pregunta que te abre literalmente la cabeza a buscar maneras de cómo lograrlo. Me encanta. Y mira, como eres experta de cambio de chip, ¿qué pasa si vienes de una familia donde hubo divorcio? Y no solo uno. Y entonces estás casada, como en mi caso, ¿no? Yo estoy casada, tengo una hija y te digo que probablemente para mí eso fue más difícil que escalar el Everest, porque yo me sentía muy cómoda en una realidad en donde no, soy nómada, no me apego a nada ni a nadie, soy aventurera. De alguna forma eso me protegió cuando perdí mi núcleo, ¿no? Mi lugar seguro. Me protegió diciendo, no, yo voy por el mundo y soy libre. Al momento que quise formar mi propia familia, hasta ahí me di cuenta que tenía muchos retos que enfrentar, fantasmas, dolores, tenía que sanar para yo creerme capaz de poder sostener una familia a largo plazo. Y creo que aún hoy es, bueno, es un día a la vez, ¿sabes? En donde me siento muy feliz, pero hay otra parte de mí que me está diciendo, ¿será que debo de salir corriendo y volver a buscar esa libertad? Y entonces, cuéntame qué sucede cuando tu ejemplo, como en tu caso, que tú tienes una familia unida, después tú tuviste un divorcio y tuviste que ver otras referencias, pero ¿qué pasa cuando tu experiencia, la que te marcó, la que fue mi trampolín para lograr muchas cosas positivas, al mismo tiempo se convierte en una sombra? Wow, qué pregunta. Aprovechando, porque aquí yo dije, bueno, un chip. Profunda. Me gusta un montón porque creo que es una pregunta que no me había planteado, o sea, que no la he reflexionado a profundidad de qué hacer cuando lo que te salvó después se vuelve, o sea, lo que fue tu trampolín más bien, se vuelve después también una barrera para dar el siguiente paso. Creo que es una pregunta que requiere eso, mucha profundidad, ¿sabes? Yo recuerdo, por ejemplo, antes de divorciarme, yo tengo y tenía, pero quizás antes más, muchísimos amigos. Todo el tiempo tenía algo que hacer, planes, salir, todo el tiempo, estar de fiesta, todo.
Y ahora paso mucho tiempo sola, mucho tiempo conmigo. Y es, bueno, también un poco por la decisión de haber migrado y perdes a tu familia y perdes a tus amigos. Pero ahora intencionalmente, o sea, me gusta pasar tiempo sola. Y creo que a veces nos cuesta también pasar tiempo solos porque nos cuesta como ver esa sombra que decías. Y justo ayer en mis programas hablábamos del shadow work, el trabajo de la sombra. Y ese trabajo de la sombra, porque tu sombra aparece generalmente cuando estás en silencio, seguramente a todos les ha pasado y te ha pasado que a veces cuando estás en tu casa empieza como una vocecita de, Andrea, deberías de estar haciendo esto, deberías de no sé qué, y esto lo hubieras hecho diferente, y esto, y empieza tu voz interior a sacar todo lo que piensa. O sea, la velocidad, justo ayer lo leí, no me acuerdo ahorita el dato exacto, pero la cantidad de palabras que emite tu voz interior es impresionante. Es como si fuera a 10K de velocidad, porque es un montón el diálogo interno. Pero ese diálogo interno te muestra qué es lo que estás pensando, qué es lo que te da miedo, ¿verdad? Escucharte y darle espacio a esos miedos que aparecen en el silencio. Creo que me pasó muy similar a lo que estás diciendo, ahorita que lo pienso, cuando el año pasado, bueno, yo me divorcié, después conocí a mi actual pareja y llevábamos 7 años juntos, más o menos, o 6, no recuerdo bien, y él me propone casarnos. Y ese momento donde él se hinca y me dice, ¿te quieres casar conmigo? Mi mente entra en pánico. O sea, no fue Disney, no fue al estilo Disney. Yo me quedé en shock. No fue sí en esta y todas las vidas. No fue el sí, no. Fue como, lo primero que le dije, yo creo que esto no lo he contado nunca, le dije, ¿qué pasa? Esa fue lo que le dije, ¿qué está pasando? ¿Qué te pasa? No le dije sí, le dije, ¿qué te pasa? Y él se quedó como, se supone que tenés que decir que sí. Y me costó procesar, o sea, yo me puse a llorar, o sea, te lo cuento y me dan hasta ganas de llorar, o sea, me puse a llorar. Después de un rato ya me dijo, pero entonces sí o no. Y después le dije que sí. Y me tomó semanas porque se activó en mí un miedo de, no, te vas a volver a divorciar, no, te va a volver a pasar, no hagas esto. Una alerta de un poco lo que decías, ¿verdad? Lo que me ayudó antes, ahorita se activaba y me estaba bloqueando de darme una segunda oportunidad. Y que en ese momento fue otra vez sentarme a escuchar, ok, ¿qué estoy sintiendo? Sí, estoy sintiendo miedo de volver a casarme. Estoy sintiendo miedo de que me vuelva a pasar lo mismo. Estoy sintiendo miedo de que me vaya mal. Estoy sintiendo miedo de que se repita lo que me pasó antes. Pero me senté en eso incómodo de pensar y ver ese shadow, esa sombra, verla y ver qué información me quería mostrar. Lo que me acabas de decir del hecho de poderlo compartir con tu pareja es tan bonito y tan importante, porque a veces pues la sombra es algo que queremos esconder. Sí. Y tuve recientemente esta experiencia de decirle a mi esposo, mira, estoy pasando por un proceso de coaching porque familia, o sea, tú, mi hija, es lo más hermoso que tengo, es el amor, es la felicidad, es la oportunidad de crecer y desarrollarme como persona, como una persona más completa, porque no tenía esa otra parte, ¿sabes? Y te pierdes un montón cuando no tienes un espejo todos los días que te enseña esas cosas de ti que no puedes ver si estás sola, ¿verdad? Yo digo, sí, pues yo siempre voy a estar de acuerdo conmigo misma, voy a parecer que todo está bien, pero cuando ya tienes otra persona y te hace ver ciertas cosas en las que tienes que trabajar, pues a mí me ha agregado mucho valor. Me daba a veces miedo por la responsabilidad que tenía a largo plazo de ver a mi hija. Decía, estos ojitos que me ven todos los días y esto, o sea, es para siempre. Y, ¿sabes? Una parte de mí era así como que, ay, ¿cómo le voy a hacer? Sí. Pero haber pasado por el proceso de coaching y haberlo hablado con mi esposo y decirle, mira, ¿sabes qué? Este setting no es lo normal para mí, pero yo quiero trabajarlo. Yo quiero estar aquí, yo quiero quedarme, yo quiero profundizar. Y fue muy lindo porque al momento que se lo dije a mi esposo, su reacción fue como lo que me contaste tú, de tanta comprensión y decir, pero no estás sola. Te une. Estamos juntos en esto. Y fue muy liberador, porque ya no soy así como que, ay, tengo que luchar contra esta sombra para que me deje en paz, porque yo tengo este rol que vivir.
Y es lindo lo que me dices. Y también te quería preguntar, porque el tema del miedo es muy común, todos lo sentimos, a veces inesperadamente, como me contaste tú. O sea, nunca imaginaste que ibas a reaccionar así cuando te piden matrimonio por segunda vez. ¿Tienes algún hack para poder lidiar con el miedo? Mm. Bueno, sí, me gusta que le demos espacio al miedo porque también creo que hay que normalizarlo y a veces escuchaba yo la entrevista que le hiciste a Adriana, ¿verdad? Y uno dice, wow, de verdad que alguien tan exitoso, mujeres como ustedes, igual sienten miedo, igual sienten duda y volverlo a escuchar porque uno lo sabe, pero cuando lo vuelve a escuchar en la voz y las palabras de la persona, decís, ah, bueno, entonces no estoy loca o no hay nada malo en mí porque esté sintiendo miedo. Yo creo que algo que me sirve mucho es hablarlo con alguien, lo que acabas de decir. Yo pues, tengo ahora la bendición de tener un matrimonio donde me siento que puedo ser yo, donde me siento en un lugar súper seguro y creo que mi esposo es al que todos mis miedos se los digo literalmente de, mira, tengo miedo de esto, me estoy sintiendo de esta manera. El evento al que tú asististe, que te invitamos este año, es un evento que a mí me dio miedo, porque era grande, porque estaba permitiéndome ir más allá de lo que yo creía que podía conseguir. Y a veces nos da más miedo ese éxito, lo bonito, a veces nos da más miedo la familia hermosa, linda, que va a estar para siempre, que otro divorcio, porque el divorcio ya fue conocido para ti. O sea, el divorcio tal vez ya no te dé tanto miedo a ti porque ya lo viviste a través de tus papás. Total. Tal vez lo que más miedo te da es que no te divorcies, que sea feliz, que todo sea hermoso, que todo vaya bien. Y eso pareciera que no nos da miedo, pero da miedo el éxito, el cómo voy a sostenerlo. Es, hago este evento, llegan cientos de personas, o sea, ¿cómo lo voy a hacer el otro año? Incluso yo llegué a decirle a mi equipo, no sé si vamos a hacer esto el otro año, porque estaba con tanto miedo. Obviamente pasó, salió todo hermoso y yo, bueno, venga, hagamos el 2026. Entonces creo que lo que sirve es humanizar y hablar de tus miedos. O sea, yo le compartí el miedo a mi equipo cuando estábamos armando eso y a veces decís, no, pero si yo soy la líder, tengo que transmitirles que todo está perfecto. No, también puedo ser humana y ellas mismas me decían, Anita, nosotras también te queremos sostener a ti. Entonces, cuando te bajas del ego, de que no tenés que saberlo todo, de que no tenés que tener todo resuelto, de que no tenés que ser la líder fortalecida, la superwoman que puede con todo, cuando te dejas ese ego, esa sombra y te permitís ser humana y decir, soy humana y por lo tanto tengo miedo. Tengo miedo de esto grande que estoy creando, porque en mi familia nunca hemos creado algo grande, porque en mi caso nadie en mi familia es autor, escritor, o sea, fui la primera en convertirme en una escritora, soy la primera en escribir 2 libros, fui también la primera de mi ronda de divorciarme también, pero después vino un camino de transformación gracias a esa vulnerabilidad, de darle espacio al miedo también, porque el miedo tiene tan mala reputación, pero en realidad es tan potente el miedo, bien canalizado. Creo que la pregunta del hack es hablarlo con los demás, pero también hablar con tu miedo. En psicología y en coaching se usa mucho una dinámica que se llama la silla vacía. Y es literalmente sentarte tú, poner una silla al lado, que no haya nada, y hacer como imaginariamente que sacas tu miedo, lo sentas en una silla y decís, a ver, ¿a qué tienes miedo? ¿Qué es, o sea, cuál es el miedo? ¿Cuál es el nombre de este miedo? ¿Cuál es tu nombre? Y es algo que a mí me sirvió mucho cuando quise dejar mi trabajo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es mi miedo en realidad? ¿Cuál es mi miedo? Y lo que salía era, te vas a quedar en la calle. O sea, el miedo a la pérdida de estabilidad económica. Y yo decía, pero ¿por qué o sea, esto que me está diciendo mi miedo, ¿por qué? Y hablar con ese miedo, ¿por qué? Si había ahorrado, me había preparado, o sea, si no me iba a tirar al vacío. Segundo, ya tenía un proyecto que me estaba generando ingresos, o sea, tampoco me iba a tirar al vacío. Tercero, tenía estudios, no me iba a quedar en la calle, si no me iba mal podía buscar otro trabajo. Entonces, cuando haces esa conversación con tu miedo y dices, ah, bueno, dándome cuenta, no sé por qué tengo miedo, porque tengo todas estas opciones. Entonces, no se va el miedo por completo, pero se disminuye, porque ya avanzas con más confianza de, ok, este miedo no es tan real como parece que es, porque hay miedos reales y miedos que tu mente crea a partir de tu infancia, lo que vivieron tus papás, lo que está en tu ADN.
lo que te dicen tus amigos, las historias que escuchas alrededor. Por eso es tan importante escuchar podcasts como este, porque te nutren de buena información para reprogramar tu cabeza. Pero cuando evitas el miedo, en vez de hablar, solo lo evitas, lo metes bajo la almohada y no, aquí hay que darle, realmente te estás saltando la oportunidad de ver toda esa información que te está trayendo eso que sentís, ese miedo que sentís. Me encanta. Qué tip tan valioso. Y sí, interesante que además el miedo te ayuda a no subestimar los riesgos. O sea, es positivo sentirlo porque entonces vas a estar más alerta. Bueno, entonces, ¿cómo hago mi plan financiero, verdad? ¿Cómo hago, no sé, cómo tomo en cuenta otros riesgos que tal vez si fuéramos caminando por el mundo y por nuestros proyectos sin ese miedo, no tendríamos pues la oportunidad de asegurarnos que vamos a poner toda nuestra parte para que los proyectos sean exitosos, Totalmente, ¿no? totalmente. Sabes que a mí me hizo pensar esto que estás diciendo, que gracias a ese miedo, yo creé mi programa de coaching grupal, que se llama Moai, nació de ese miedo. O sea, mi programa que hoy es el que más amo y en el que siento que más he podido acompañar a más mujeres a dar ese cambio de chip, nació del miedo. Porque yo pensé, me voy a quedar en la calle, ¿qué tengo que hacer? Después tengo que crear algo. Y literalmente mi último día de trabajo fue un viernes. Y el sábado estaba empezando mi programa de coaching grupal. Fue el primer día que di clases y de ese momento para acá han pasado 2 años. Han pasado más de 130 mujeres. Han sido más de 6 ediciones en el que han pasado varias personas gracias al miedo. O sea, wow. Imagínate qué poderoso, y gracias por traerlo porque me hace agradecerle otra vez al miedo. El miedo a quedarme en la calle me hizo crear algo tan bonito que es un programa que me ha ayudado a mí. De hecho, fue del programa del que nació este segundo libro. O sea, imagínate todo lo que ha salido a ese miedo que tenía algo de real, que lo que me estaba diciendo es, Anita, preocúpate. O sea, no, preocúpate no, ocúpate. Ocúpate de prepararte financieramente porque para ti es importante la estabilidad económica. Eso es lo que me estaba diciendo el miedo. Uno de tus valores es la estabilidad económica y es uno de mis valores. Y nunca le digo a la gente, emprende y tírate al agua sin pensar nada y ahí Dios que te ayude. No va a pasar. Mi mensaje siempre ha sido prepárate, ¿verdad? Y yo sabía que quería hacer ese cambio y me tomé 2 años pensando cómo podía hacer ese cambio, sabiendo que para mí era importante la estabilidad financiera y eso lo iba a tomar en cuenta para dar el paso. Entonces, imagínate toda la información que te trae el miedo. Genial. Y cuéntame un poquito más sobre ese programa de coaching, cómo las mujeres se pueden adherir, porque está súper interesante y creo que todas lo necesitamos. Ojalá realmente. Que sí. Ojalá que sí, porque empezamos ahora en septiembre. Realmente te voy a contar cómo pasó esto y cómo nació. Yo empecé 30 libros, la comunidad, en el 2021, a raíz también de una crisis de salud mental. Después de tantos duelos de viaje, habíamos vivido en ese momento en 10 casas diferentes con mi esposo, entre mudanzas, entre que habíamos vivido aquí y allá. Y bueno, después de tantas mudanzas, me habían dado este puesto global, un puesto súper exitoso. Y yo empecé a sentirme que no quería salir, me sentía súper triste, retomé mis citas con la psicóloga. Y a partir de esta crisis, pues nace 30 libros como un canal para ayudarme a mí a superar esa crisis. Y bueno, nace la comunidad, nace el club de lectura y yo pienso, quiero prepararme más para acompañar a las personas que estoy acompañando en mi club de lectura, porque me sentía como responsable, porque había muchas mujeres como diciéndome, el club me está ayudando para volver a estudiar, el club me está ayudando para dejar una relación tóxica, el club era un montón y yo empecé a sentir, wow, esto es importante y yo quiero sostenerlo con cariño y amor porque son personas reales con sueños que están poniéndolos aquí. Entonces decido formarme como coach. Me meto a estudiar la certificación en coaching, que era casi 1 año. Y en ese proceso es cuando, estudiando, que te ponen a hacer prácticas, yo trabajo el miedo a dejar mi trabajo con el coaching, en las prácticas, en la clase, y es lo que me ayuda a dar el paso y dejar mi trabajo. Entonces, de ahí nace el programa Moai de, wow, sí, este proceso de coaching me ayudó a mí
a dar ese paso entre que quería dejar mi trabajo a finalmente dejarlo y poder vivir lo que yo quería, esto necesito compartirlo, esto necesito hacerlo accesible a más mujeres, porque obviamente no todo el mundo se va a ir a estudiar un año de coaching que vale miles de dólares y no todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces nace del querer compartir el proceso de coaching que a mí me ayudó, compartirlo en un programa de 10 semanas con mujeres que quisieran dar ese paso, que sintieran también que ellas querían vivir una vida más alineada con sus valores, que sienten que tienen ganas de dar un cambio, pero no saben por dónde empezar. Ese es el programa, es la metodología, el paso a paso de cómo pasar de no saber ni lo que queremos a tener claridad en los objetivos y tener un plan para cómo conseguirlos, pero asegurándonos de que esos objetivos sean tuyos, porque también veía, como me pasó a mí, que te pones objetivos que no son tuyos, que son de la sociedad, que son de ese guión, y descubrir qué queremos a veces toma tiempo. Así que el programa es en línea porque también está alineado a mi estilo de vida, que estoy un poco nómada como tú lo estuviste. Entonces un programa en línea, nos vemos todos los sábados durante 10 semanas, donde trabajamos pues esa mentalidad, damos espacio a esas preguntas poderosas: quién soy, qué quiero, hacia dónde quiero ir, qué creencias limitantes tengo que me están bloqueando, qué emociones tengo que gestionar. Ahí es donde hacemos el ejercicio de la silla vacía que te decía antes. Hacemos ejercicios para reprogramar las creencias que empezamos a notar que tenemos ahí y que no nos dejan avanzar. Así que es un programa donde pues muchas mujeres han podido encontrar sus respuestas y dedicarle tiempo a sus objetivos. Eso es. Wow, me encanta. ¿Y dónde se puede encontrar más información? En la Ya el página siguiente mes Sí, empieza ya se pueden apuntar. el siguiente cohorte. El 20 de septiembre empieza la próxima edición, que lo doy una vez al año. Es en directo, en línea. Y en la página web, en 30libros.com, se pueden apuntar o me pueden escribir para que les cuente más. Ojalá que se puedan apuntar. La verdad es que muchas historias del programa están en el nuevo libro, fíjate, porque es bien bonito cuando ves a una persona que entra de una manera y sale de otra manera. Hay tantas historias, pero hay una que a mí me gusta mucho, si te la puedo compartir. Es Por favor. de una chica que siempre cuento esta historia porque es que me gusta mucho y la sigo acompañando en su proceso. Ella entró sintiéndose como muy sobreidentificada con la etiqueta de ama de casa. De yo soy ama de casa, soy mamá, y en una entrevista literalmente dijo, y ahí se quedó mi vida, hasta ahí llegó. Pero ella en el fondo sentía ese llamado de, no, tiene que haber algo más, yo quiero hacer algo más, yo quiero ayudar a más personas, yo quiero compartirme con el mundo. Y ella empieza un emprendimiento de tejidos con sus hijos. Y empieza un emprendimiento que se vuelve un negocio. Y en el camino se da cuenta que la creencia de que ella podía ser solo ama de casa, que era solo mamá, y que hasta ahí le estaba bloqueando de también ahora transformarse y cambiar el chip y ahora ser no solo mamá, no solo ama de casa, sino también empresaria, emprendedora. Ella quería ayudar a otras mamás que igual estando en su casa pudieran generar negocios y vivir del tejido. Tenía una misión, o sea, tiene una misión hermosa, pero cuando te das cuenta que a veces nosotras mismas nos limitamos los sueños de, no, pues yo como soy guatemalteca, yo como soy mujer, yo como no estudié, yo como no sé qué, nos quedamos chiquititas, pensando en chiquitito, y no nos permitimos hacer ese cambio de chip de decir, no, pues yo también puedo ser algo más, yo siento que quiero ser algo más, y darte ese permiso de ser esa persona, pues es un poco lo que hacemos adentro. Y eso entonces está contenido en tu más reciente libro, Sí. Reprogramándote. Historias de éxito, de transformación que tú has acompañado. ¿Y qué más se puede encontrar en este libro? El cambio de chip. El cambio de chip. Bueno, realmente fíjate que el libro nació, yo pensé, quizás el programa no lo pueden pagar todos. Entonces, ¿cómo puedo hacer accesible ese proceso que a mí me ha ayudado? Entonces, realmente el nuevo libro es casi como hacer una versión resumida del programa en versión libro, que te vale mucho menos. Entonces, ahí sí depende de lo que la persona haga para hacerlo, o sea, de la responsabilidad del lector, pero garantizo que si lo hacen los ejercicios del libro, porque el libro es el paso a paso de cómo pasar del objetivo a la acción. Es mucho de lo que yo enseño en el programa, solo que ahí está escrito, obviamente no con tanta profundidad como en el programa, ni con la comunidad, pero es un camino, porque ahí están ejercicios,
las instrucciones, ahí hay visualizaciones, meditaciones guiadas para hacer cada cambio, ahí está el tema de los ejercicios para gestionar el miedo, ahí hay ejercicios para transformar tus creencias. Realmente en el libro hay mucho del programa, entonces hay historias también para que vean los ejemplos de otras personas que también lo han logrado, de cómo han ido superando esos desafíos, así que la herramienta está ahí, es más para quien se anime a hacerlo, ¿verdad? A hacer ese paso a paso de cada capítulo que propongo en el libro. Wow, me parece maravilloso. Y sabes que recientemente he estado reflexionando bastante sobre los valores. Y tú me mencionabas que tú habías identificado, ahora mi valor es, entonces, sé cómo actuar, porque sé que ese es mi valor. Y recientemente también, bueno, la reflexión venía alrededor de, hablamos tanto de los valores, de que somos personas de valores, tenemos ciertos valores, pero cuando indagas un poquito más, o sea, ¿realmente sabes cuáles son tus valores? No tanto. No. Entonces quería consultarte si tú en tu libro o en tu curso tienes alguna metodología para que descubramos cuáles son nuestros valores, porque el tema de creencias, ¿verdad? Las creencias limitantes, todo eso es parte del autoconocimiento, que muchas veces no tenemos, ¿no? Pasamos por el proceso de conocernos, realmente muchas veces, y como creo que tú empezaste cuando tomaste la decisión dura del divorcio, o cuando yo empecé, cuando tuve la crisis, ¿verdad? De tengo el mejor trabajo y estoy aquí en Nueva York y estoy trabajando en lo que estudio y no me siento feliz. Creo que todas las mujeres, todos los seres humanos tenemos un momento en donde tenemos claridad en lo que no queremos, pero no tenemos claridad en lo que queremos. Exactamente. Pero por lo menos... Eres una coach, Andrea, eres una coach. Por lo menos saber lo que no queremos ya es un muy buen primer paso. Entonces, a partir de ahí, me encanta ver que tu curso puede abrirle el camino, los ojos de las personas acerca de ir individuando qué sí quieren. Pero en el tema de valores, ¿cómo crees que podemos descubrirlos? Ay, mira, ese tema yo lo amo. Gracias por sacarlo porque amo los valores. Y cuando yo entendí por primera vez la palabra valores fue en el colegio, que valores era religión en realidad. O sea, así se llamaba la clase y realmente era religión. Entonces, cuando yo llego al coaching a estudiar y me sacan el tema de valores, yo pensé, pero ¿en qué momento esto se volvió religioso? Y cuando abro el mundo de lo que realmente son los valores, dije, wow, es mi tema favorito. Hay un módulo completo para valores en el programa y hay un capítulo completo en el libro también, porque como les digo, es como paralelismo del libro con el programa, porque para mí los valores es tu brújula, o sea, para mí es lo más sagrado que hay, porque es lo que te permite tomar decisiones, es lo que te permite decidir si hacer un plan o no hacer un plan, si hacer este objetivo o no hacer este objetivo, si ir a este evento, si juntarte con esta persona, si tomarte un café, porque es parte de tus valores. Pero en el programa, por ejemplo, yo explico la diferencia entre valores vividos y valores adaptados, porque los vividos a veces solo los decimos y a veces no los estamos viviendo. O sea, a veces tú decís, no, yo sí valoro la puntualidad, pero realmente no sos puntual. Entonces, lo decís, pero no lo haces. Entonces a veces hay incoherencia entre lo que yo digo y lo que realmente hago, y ahí hay mucha información. Hay que saber cómo indagar, porque a veces los valores también son heredados, también vienen programados de cuando eras pequeñita. Y luego también pasa que tienes un objetivo que requiere otros valores, otro sistema de valor. O sea, a veces te toca adaptar nuevos valores. Por ejemplo, cuando yo dejo mi trabajo y decido como crear mi propio emprendimiento, mi propio proyecto, pues tuve que agregar o elegí agregar valores a mi vida que no estaban antes, como por ejemplo yo le llamo el valor propósito, porque también cada quien le llama como quiera. Yo le llamo a uno de mis valores propósito. Es uno de mis valores que rige todo, porque me di cuenta que el trabajo donde estaba no me gustaba, porque no encontraba propósito, no se estaba honrando mi valor de propósito. Entonces ahora cuando acepto una invitación a un podcast es porque digo, esto va a mi valor de propósito, esto suma a mi valor de impactar la vida de alguien a través de mi historia, que le sirva mi historia a alguien.
y eso te da dirección a saber que sí, que no. Entonces, a veces nos toca adaptar un nuevo sistema, construir un nuevo sistema de valores o afianzar más los que ya tenemos, pero ese también es un proceso de autoconocimiento de qué es importante para mí, qué valoro yo. Por ejemplo, a mí otro de mis valores que descubrí que era importante, por ejemplo, en la pareja, que fue otro proceso que reprogramé, fue la libertad. Entonces, para mí, en nuestro matrimonio, uno de los valores es libertad, y no libertad de que cada quien se vaya con quien quiera, no, esa libertad no, sino libertad de tú quieres ir o no quieres ir a un lugar, libertad de yo quiero emprender, quiero hacer esto, yo quiero crear esto, y que mi esposo me dé la libertad, y es la dedicatoria que le pongo en el libro, gracias por no cortarme las alas, porque me das libertad para ser yo, que me dé libertad de vestirme como yo quiera, que me dé libertad de decir como yo quiero decir las cosas, y que yo también le pueda dar libertad. Entonces imagínate qué hermoso es que a partir de un valor o de un valor compartido en tu familia, nazca un espacio donde tú puedes ser libertad hasta para decir tus miedos, libertad hasta para tus vulnerabilidades. Entonces, el tema de valores podría yo hablar 5 horas porque me encantan, pero a tu pregunta, pues sí está dentro de lo que yo trabajo, y siempre hablo de valores porque son esa brújula, una brújula interna. Me encanta, Anita, y creo que hablando de libertad, la libertad de poder ver a nuestros miedos a los ojos, de poder saber que desde los lugares a veces más oscuros podemos encontrar un trampolín que nos lanza directamente a una mejor versión. Saber que tu vida ayuda hoy en día a muchas otras vidas a conocerse, a reconocer el potencial que tenemos. Eso, sabes, me llena de alegría, y también me siento muy identificada porque creo que también a mí la vida me dio muchos retos con el objetivo de no solo tener una transformación interna, sino al final después compartirla. Así que yo te agradezco por sumarle tanto a este espacio. Increíble cómo pasa el tiempo de rápido, porque yo te quisiera preguntar mil cosas más, pero la buena noticia es que tenemos mucho que Anita nos puede dar, y a través de su plataforma. Cuéntame cómo se pueden encontrar no solo el curso, sino los libros que has publicado. Y si me puedes dar también un resumen de Divórciate de tu ego, que me interesó bastante. Está buenísimo el tema del ego, que es otro gran tema, pero... Gracias, gracias por el espacio, y por el espacio también a hacer llegar a más personas mi trabajo. Está en 30libros.com la página web, estoy en redes como 30 libros, así 30 libros. También está mi podcast, Biblioterapia con Anita, que también es otra forma de acercarse al contenido gratuito que está ahí al servicio de quien quiera escucharlo. Y bueno, mi primer libro, Divórciate de tu ego, nació solo, yo no sé cómo dio vida. Bueno, surgió en un festival, fíjate, en un festival. Fue el final que todos los autores empiezan a firmar, como tú estuviste firmando, y yo me quedé parada pues porque no tenía ningún libro. Y una de mis lectoras, una de las chicas Moai, se acercó y me dijo, Anita, el otro año vas a estar tú aquí firmando tu libro también. Wow. Y yo dije, wow, o sea, cuando ella me dijo eso, como que algo en mi mente, en mi corazón dijo, sí, así va a ser. Y como que respondió al llamado, y me puse a escribir después de ese festival mi primer libro. Y ahí realmente lo que cuento pues es cómo ese divorcio, esa crisis me llevó a encontrarme. Está dividido en 3 partes: quién soy, quién puedo ser y quién elijo ser, porque para mí el primer libro es un viaje de identidad, de quién soy en realidad. Y eso es lo que pretendo que las personas que lo lean encuentren también, que se inspiren, se motiven a hacer ese viaje hacia adentro, de encontrarse. Y la identidad, para encontrar quién somos, requiere sacar las máscaras del ego, porque el ego es como personajes que nos ponemos encima para encajar, para caerle bien a nuestros amigos, para que nuestros papás nos quieran, para que mi pareja nunca me deje. Y esas máscaras del ego nos impiden ver quién somos en realidad. Entonces, el libro es también muy anecdótico, muy autobiográfico, muy vulnerable, pero creo que todos los comentarios que recibí de quienes lo leyeron, pues fue algo que resonó, que se conectaron en algunos momentos, porque ahí hay muchas crisis que comparto. Cuando mi papá fue diagnosticado de cáncer, cuando decidió migrar, cuando decidió dejar el trabajo. O sea, hay muchas historias que parecen como crisis, momentos de dificultad,
y todo lo bonito que salió de cada una de esas crisis, ¿verdad? Entonces, ojalá que alguien también le pueda sumar. De hecho, está en audiolibro en Spotify gratis. Si alguien lo quiere escuchar y no lo puede comprar, también está ahí disponible para acompañar a alguien. Y hoy, Anita, ¿quién elige ser? Ay, Andrea, qué profunda estás. Bueno, es que tú invitas a eso. Mira, yo creo que hoy elijo ser alguien que no le tenga miedo a su luz también, porque creo que a veces lo que me pasó en el festival ahorita, a veces te intimida ver lo grande que puedes hacer, las cosas que puedes hacer, que no necesitan ser cosas de miles de millones de personas, pero lo que para ti se siente grande. Entonces hoy elijo ser una mujer que siga soñando en grande, que no se sienta que tiene que soñar en chiquitito y que puede soñar en grande y que eso también está permitido. Elijo ser una mujer que se dé espacio a merecer también cosas lindas y grandes. Y con una hermosa sonrisa. Y a sonreír grande. Qué linda. Gracias. Te agradezco. Bueno, mira, como parte ya del final de este espacio, yo te tengo, es una dinámica que hacemos, que en una sola palabra me compartes la respuesta a estas 5 preguntas. Okay. Y la primera es, una emoción que siempre te acompaña. Ilusión. Un libro que marcó tu vida. Deja de ser tú. De Joe Dispenza. Oh, gracias. Una lectura imperdible en la vida de una mujer. Reprogramándote. Muy bien, muy bien. Una frase que recuerdas cuando las cosas se ponen complicadas. Confía. Una mujer que te inspira y por qué. Mi mamá. ¿Y por qué? Porque creo que se ha dado a los demás, se ha atrevido a compartirse y porque siempre está con mucha hambre de querer vivir, de querer seguir, de seguir avanzando, de seguir aprendiendo. Siempre la vi aprender cuando llegó la computadora y sentarse a aprender cómo usar la computadora. Creo que de ella heredé el valor de aprender, de siempre estar descubriendo. Así que esa es la persona que admiro. Te agradezco. Y que lindo. te admira a ti. También me lo dijo. Ay, qué bella. La conocí, de verdad, qué gran orgullo. Yo le dije que su legado vive a través de ti también, así que sigas impactando muchas vidas, porque en cada una de esas vidas que impactas, no solo estás tú, también está tu mamá, sí. Las mujeres que vinieron antes. Ay, así sí, qué lindo. Gracias por este espacio. A ti. Y Anita, gracias por acompañarnos y compartir con nosotros tu historia y el amor a la lectura. Historias como la tuya nos inspiran y nos recuerdan que un solo libro puede mover montañas en nuestro interior y que reprogramándonos es posible si lo hacemos con intención y compañía. A nuestras escuchas, si este episodio te movió, te invito a elegir hoy mismo un libro con propósito, subrayar una idea, convertirla en una microacción esta semana. Cuéntanos cómo te pareció. Me encantará leerte. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mujeres que Mueven Montañas.